Primero, me gustaría antes de responder todas las preguntas, decirle que el infarto del corazón forma parte de una enfermedad llamada enfermedad arterial coronaria, o sea, es una de las complicaciones de esta enfermedad. Pues bueno, la enfermedad arterial coronaria no es más que el daño del endotelio de una o de varias arterias del corazón. Se va dañando el endotelio, se va creando placas de ateroma, o sea, se va tupiendo esta arteria y el flujo de sangre cada vez va a ser menor y con el tiempo se va agravando hasta que un día ocurre la ruptura de esa placa y ocurre el infarto, que es la complicación más temida de la enfermedad arterial coronaria. Para que se entienda mejor lo que es un infarto, me gustaría explicarle un detalle anatómico, o sea, de circulación coronaria. Igualito que nosotros tenemos venas en todo el cuerpo, arterias que nos llevan sangre a los dedos, a las manos, a las piernas, al cerebro, pues nosotros tenemos también en el corazón, tenemos unas arterias llamadas coronarias. La coronaria derecha y la coronaria izquierda que salen de la aorta y nutren el corazón, sobre todo cuando ocurre la diástole, o sea, cuando el corazón se relaja, llega la sangre al propio corazón y él se nutre, o sea, recibe oxígeno y nutrientes para que su músculo y las demás células del corazón vivan. Si una de estas arterias se obstruye bruscamente, puede obstruirse por un émbolo, o sea, un coágulo que obstruya bruscamente, o porque se rompa una placa de ateroma. ¿Qué es una placa de ateroma? Es una placa de colesterol que con los años se va formando. Sobre todo los niveles elevados de colesterol, la diabetes, la hipertensión, van ayudando a que se forme este tipo de placa de colesterol y va tupiendo la arteria coronaria, una de ellas. Y al tupirla, cuando se rompe bruscamente, pues ocurre un accidente o un infarto. Deja de pasar el flujo sanguíneo a esta zona después de la zona de ruptura o de donde se ocluyó bruscamente esta arteria, no pasa sangre de ahí en adelante y esa zona del tejido donde debía recibir sangre no está recibiendo, pues infarta, o sea, se muere, ocurre la necrosis. Es igual que en una tubería, imagínense una tubería en nuestras casas. Nosotros tenemos una tubería principal o tubería madre que le da agua al baño, a la cocina, a distintas partes de la casa o habitaciones. Se va tupiendo esta tubería con el tiempo por algún tipo de suciedad, se va tupiendo y cuando se tupe bruscamente, pues deja de llegar el agua al baño. Y así mismo ocurre en el infarto del corazón. Cesó bruscamente la circulación en una zona, se movió el tejido y ocurrió el infarto. ¿Cuáles son los factores de riesgo o qué personas tienen riesgo de padecer de un infarto del corazón? Primeramente, pacientes diabéticos. La diabetes es una condición bastante frecuente, sobre todo en la población hispana, y la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para que ocurra un infarto. ¿Por qué? Porque la diabetes, sobre todo si no está controlada, esos niveles elevados de azúcar provocan inflamación del endotelio, o sea, de la parte interior del vaso sanguíneo. Además, facilitan la formación de esta placa de ateroma y los pacientes diabéticos cursan también con niveles altos de triglicéridos o de grasas y se forma más fácilmente la placa de colesterol y a la larga pueden tener un infarto. O sea, la diabetes mellitus es indiscutiblemente uno de los principales factores para desarrollar un infarto. La hipertensión arterial, obviamente todos sabemos por qué la hipertensión es un factor de riesgo. Entre más altos son los niveles de presión, o sea, más velocidad va la sangre circulando por estas arterias coronarias y es como decimos en una carretera, los carros deben ir a 60 millas, por ejemplo, o por una autopista. Si el carro va a 80 millas, pues más fácil que tenga un infarto. Así mismo pasa con la presión arterial. Si la presión sube por encima de los niveles estándar, pues la circulación va a mayor velocidad y esto puede conducir a un accidente más fácil. Por eso hay que controlar la presión arterial, ya sea con medidas farmacológicas o no farmacológicas, para evitar una complicación llamada infarto. Otro factor de riesgo y muy importante es el hábito de fumar. El cigarro o el tabaco es un factor de riesgo verdaderamente importante
Pero lo mejor de todo es que es modificable, o sea, se puede evitar o se puede, si una persona fuma y deja de fumar, pues obviamente estaría eliminando de su sistema uno de los principales factores de riesgo para que ocurra un infarto. Otro factor de riesgo es la obesidad. Más que la obesidad es el aumento de la circunferencia abdominal, o sea, esa obesidad central constituye un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia a la insulina, predispone a la diabetes y favorece mucho todas las condiciones de alteraciones o enfermedades metabólicas que facilitan la formación de placas de ateroma, facilita la diabetes, facilita el desarrollo de hipertensión, permite también la aparición de otras enfermedades como el sleep apnea o enfermedad del sueño, que todos estos van afectando a la larga al corazón. La dislipidemia, como hemos dicho, el colesterol alto, los niveles elevados del colesterol. Sabemos que donde quiera usted ve cualquier video y siempre se habla de colesterol. Pues sí, el colesterol constituye un factor de riesgo para infarto. ¿Por qué? Porque al usted tener los niveles de triacilglicéridos o de LDL colesterol, o sea, de colesterol de baja densidad elevados, o disminuido el colesterol de alta densidad o llamado colesterol bueno, el HDL colesterol, usted va a tener mayor predisposición para que esa grasa se deposite por debajo del endotelio del vaso sanguíneo y va creando ese bachecito llamado placa de ateroma, que cuando esa placa de ateroma obstruye más del 50% de la circulación del vaso y un día se rompe, pues obstruye bruscamente el vaso sanguíneo y ocurre entonces el infarto. Otro es el sexo masculino. Pues bueno, los hombres tenemos más riesgo que las mujeres de sufrir infarto. Sobre todo la edad también, más en el caso de los hombres, más de 45 años ya se considera de riesgo para desarrollar esta enfermedad, y más si el paciente tiene diabetes, hipertensión o es fumador. Y en el caso de las mujeres, cuando es más de 55 años, tienen riesgo de tener un infarto. O sea, no hay ningún sexo que escape, pero sí obviamente en el hombre puede aparecer el infarto en edades más tempranas de la vida. Existen otros factores de riesgo menos importantes o relevantes, pero que también contribuyen. Por ejemplo, el sedentarismo, el tener una vida sedentaria, no hacer ningún tipo de actividad física. No estamos hablando de hacer ejercicio físico, pero sí al menos tener una actividad movida. Una persona que trabaja en una oficina pues tiene más riesgo de tener un infarto que una persona que trabaja caminando o realizando un tipo de movimiento físico de su cuerpo. Entonces, existen otras enfermedades que son consideradas equivalentes a cardiopatía isquémica. O sea, cuando están presentes hay que evaluar al paciente, porque es muy probable que el paciente tenga a la vez o desarrolle dentro de breve tiempo un infarto del corazón o una enfermedad arterial coronaria, o sea, se le tupa una de las arterias del corazón. Ahora vamos a ver que además de los factores de riesgo, existen tres enfermedades que son equivalentes a enfermedad arterial coronaria. O sea, si una persona presenta una de estas tres enfermedades, pues es muy probable que también las tenga en el corazón. O sea, tiene riesgo marcado de infarto del corazón. Hay que tratarlo como si tuviera una enfermedad arterial coronaria. Por ejemplo, la enfermedad arterial periférica, o sea, tupida una o varias de las arterias de los miembros inferiores. ¿Ok? Si una persona tiene una enfermedad tupida de estas arterias por placas de ateroma igual, generalmente los síntomas cuando la persona camina le da dolor, le dicen claudicación intermitente, los pies están pálidos, fríos, o sea, tiene problemas circulatorios arteriales de los miembros inferiores. Esto se llama enfermedad arterial periférica, y el que tenga esta enfermedad tiene una similitud o tiene posibilidad de también tener la misma enfermedad en el corazón. Una persona que tenga un aneurisma aórtico, o sea, un aneurisma aórtico significa una dilatación de la arteria aorta en cualquier zona ya sea torácico o abdominal, una presencia de un aneurisma aórtico, sobre todo el aneurisma aórtico abdominal, es un equivalente de enfermedad arterial coronaria. Otra equivalente a enfermedad arterial coronaria es la presencia de una obstrucción sintomática de una arteria carótida.
Las arterias carótidas son las que llevan sangre desde el corazón hasta el cerebro. Si una de estas arterias que llevan sangre hacia el cerebro están obstruidas por una placa de ateroma y han dado síntomas o dan síntomas como por ejemplo enfermedad cerebrovascular, un infarto cerebral, o el paciente tiene síntomas generales por esta enfermedad o lo han operado por esta enfermedad de la carótida, pues es un equivalente a enfermedad arterial coronaria. Esta persona va a tener un riesgo elevado de tener lo mismo en el corazón y de que en el futuro tenga un infarto del corazón. Por tanto, el doctor, sabiendo si llega un paciente que tenga una enfermedad arterial coronaria, un aneurisma aórtico abdominal o una enfermedad de la carótida obstruida, pues debe sospechar que también puede tener un infarto del corazón o una enfermedad arterial coronaria. Debe estudiarlo, realizarle los estudios pertinentes y ponerle el tratamiento adecuado, que por lo general es un tratamiento bastante similar, un tratamiento de protección arterial y de control de presión y de otros factores de riesgo. Cuando una persona tiene un dolor en el pecho, existen alrededor de más de 17 causas de dolor en el pecho. Pero cuando este dolor es probablemente un infarto. Primero, el dolor ocurre en reposo, o sea, puede haber iniciado en ejercicio cuando la persona estaba haciendo algún tipo de actividad, cargando algún peso, corriendo, caminando, o cuando estaba sentado. Si el dolor ocurre o permanece aún en reposo, dura más de 20 minutos, está en la región precordial, o sea, en la región más bien central o retroesternal por detrás del pecho, más hacia la izquierda, si se irradia a la mandíbula, al cuello, al brazo izquierdo, si este dolor más que dolor es como una presión, o sea, el paciente lo describe más como que le están apretando el pecho, lo están apretando contra la pared. Tiene un elefante en el pecho, no puede respirar. Esos síntomas, más que dolor, describen un infarto. Segundo, síntomas asociados. Es importante también que preguntarle otros síntomas o aparecen otros síntomas que nos hacen sospechar más de un infarto. Por ejemplo, que el paciente tenga diaforesis. ¿Qué es diaforesis? O sea, que está sudoroso, pálido, frío. O asociado también, el paciente puede tener visión borrosa, o mareos, o puede sentirse extremadamente ansioso con falta de aire. La falta de aire es importante. Una persona que está cruzando con un infarto, por lo general puede tener falta de aire. El paciente siente incluso la saturación de oxígeno. Cuando se le mide la saturación de oxígeno puede estar disminuida y eso es una evidencia objetiva de que sí está faltando oxígeno al organismo. Pues estos síntomas pueden junto con las características que mencionaba el dolor, pueden hablar a favor de que el paciente sí efectivamente ese dolor del pecho es por un infarto. Igual, el dolor del infarto generalmente no alivia a no ser con morfina o medicamentos específicos. Es difícil de aliviar con medicamentos convencionales. Un Tylenol, un ibuprofen, una compresa o una nitroglicerina no va a aliviar el dolor. Si es un infarto, ese dolor va a ser intenso o esa presión va a ser intensa hasta que se le puedan administrar medicamentos específicos como opiáceos, o sea, opioides, que son medicamentos que se administran a nivel hospitalario. También el paciente con un infarto puede debutar aparte del cuadro clínico. Esto es el dolor típico, esto que le describí es el dolor típico, pero puede que el paciente no tenga este cuadro tan bonito o tan de libro. Por lo general no es así y los doctores deben estar preparados para diagnosticar un infarto clínicamente. Obviamente tenemos estudios para confirmarlo, pero hay que estar preparado clínicamente para que el paciente se presente con un infarto y no síntomas específicos. Recuerden que los síntomas son subjetivos, depende cómo el paciente los describa y nosotros debemos interpretar completamente al paciente para saber si en verdad está ocurriendo un infarto. Pues nada, el infarto también puede presentarse como un evento como si el paciente tuviera una insuficiencia cardíaca aguda. O sea, el paciente viene con un severo distrés respiratorio, con falta de aire severa, y la causa de esa insuficiencia cardíaca es un infarto, o viene con un edema agudo del pulmón, el pulmón, como decimos, lleno de líquido, cuando lo ocultamos tiene crepitante, y sencillamente el paciente, la causa de ese líquido en el pulmón es un infarto, y quizás el paciente no tenía dolor.
O sea, la forma de presentación del infarto no siempre va a ser tan bonito de libro como lo describí, pero al menos entender estas características ayudan a usted, a su familia y al doctor a entender que sí estamos ante una condición seria llamada infarto del corazón y no se puede perder tiempo. Cada minuto aquí cuenta, cada minuto, cada segundo cuenta, porque entre más rápido se pueda recibir atención médica y se puedan ofrecer los medicamentos y los tratamientos que en sus zonas, en sus países usted tenga, pues así será la posibilidad de supervivencia y la posibilidad de menor daño al tejido cardíaco y más rápido pueda revascularizarse, o sea, volverse a abrir ese flujo sanguíneo a esa zona del corazón. Gracias por asistir a cada uno de mis videos, para mí es un placer, les estoy completamente agradecido. Igual me gustaría si pueden compartir cada uno de los videos en sus redes sociales porque pueden ayudar a otras personas. Igual regalen un like si les pareció interesante el video. En los comentarios también pueden dejar sugerencias de temas que ustedes deseen que yo les comente o les hable. Muchas gracias.